Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que se encuentren bien. Estamos bien contentos de estar aquí en esta tarde para poder eh, grabar esta lección. Es muy importante saber que ya esta es la última clase de la unidad número 1, una unidad que fue diseñada para un tiempo muy importante, ya que estamos pasando por tiempos muy difíciles, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido durante esta temporada. Pero qué maravilloso es el Señor que inquietó a los que publicaron este expositor hablar de lo que es los tiempos del fin y de las cosas que nosotros deberíamos de conocer y saber, entendiendo que el Señor, que Dios está en control de todas las cosas. Y como dice esta lección 8 es un panorama profético del final de los tiempos. Entonces nos dice que a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden mantenerse fieles a Él en tiempos peligrosos. Y yo creo que esto debe de ser el enfoque de toda esta unidad. No tanto, ¿verdad?, de nosotros poder solamente hablar de los tiempos, de los eventos del porvenir, lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, sino de que nuestra fe sea fortalecida, porque podemos comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. De que nosotros no estamos solos, de que hay un Dios que pelea por su pueblo, de que hay un Dios que está al cuidado de nosotros, que así el mismo Dios que estuvo con Daniel es el mismo que está con nosotros, que el mismo que se le apareció a Daniel en aquellos tiempos, hablando de una teofanía, de cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento a través de Jesucristo. Esas características que encontramos en el libro de Daniel capítulo 10, podemos comprender que ya nosotros hemos recibido una revelación de Cristo en el Nuevo Testamento y que ahora podemos comprender que ese personaje que se le apareció a Daniel en el capítulo 10, es el mismo Cristo que vendrá de regreso a levantar a su pueblo. Ya usted tenga tiempo, usted va a leer el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel y usted va a poder visualizar la importancia de los ángeles y lo que está sucediendo en los aires cuando usted y yo clamamos al Señor. Fíjese que si nos vamos a Daniel capítulo 10, es muy importante esos versículos donde el versículo 2, donde él dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y yo creo que nosotros hemos aprendido de Daniel lo que es el ayuno, lo que es la oración, ¿verdad? Y muchos de nosotros practicamos el ayuno de Daniel, por 21 días ayunamos esperando una respuesta del Señor. Pero muy importante comprender un detalle especial que nos revela el libro de Daniel, que yo quiero compartir con usted hoy. No para quitarle esperanza ni para desanimarlo a que usted continúe buscando del Señor, buscando a Dios en ayuno y oración, porque es necesario para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para nosotros poder tener una comunión con Dios. Pero lo que Daniel nos revela es impactante. Recuerde que Daniel tenía una vida devocional con Dios constante, de todos los días, oraba 3 veces al día, tenía comunión con Dios. Pero en este momento tan importante, él decidió entonces también separarse para Dios porque no llegaba una respuesta. Pero fíjese bien que la palabra nos revela que donde vio un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y comienza a describir a un personaje muy poderoso, su descripción, donde dice que su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud. Y esta descripción, vamos a buscar quisiera ir a Apocalipsis un momentito.
que si usted tiene su Biblia o si quiere quedarse ahí conmigo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12. Y fíjese lo que dice estos versículos, donde Juan está teniendo una experiencia similar, donde está teniendo una visión. Y fíjese cómo describe a Jesucristo, porque ya en este caso, a quien él está viendo es a Jesucristo en esta visión. En el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, si usted hace una comparación con el libro de Daniel, usted se está dando cuenta de que estamos viendo una teofanía, donde Dios, el mismo Cristo que se le revela a Juan en el libro de Apocalipsis, es el mismo que se le revela a Daniel en el capítulo 10. Entonces, con quien él estaba teniendo una conversación era con Jesucristo mismo en medio de esa revelación. Recuerde que Daniel todavía no conocía al Hijo del Hombre, todavía él no conocía al Hijo de Dios, todavía él no conocía a Jesucristo. Pero nosotros sí ya hemos escuchado hablar de él y hemos escuchado su historia y sabemos de quién se trata. Así que la experiencia que él estaba teniendo era una única. Entonces, en el versículo 13, donde este personaje le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Pero el versículo anterior le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Qué poderoso es ese versículo. Porque si nosotros aprendiéramos a tener una vida íntima con Dios, espiritual con Dios, como lo tuvo Daniel, entonces nosotros vamos a comprender que nuestras oraciones son escuchadas desde el primer día que nosotros clamamos a Dios. Daniel tuvo que esperar 21 días, pero no fue porque Dios quiso tratar, no fue que Dios quiso esperar 21 días para darle una respuesta. No fue intencional de Dios decir: no, ahora tú te toca ayunar 21 días y te toca orar 21 días hasta que recibas mi respuesta. No. Sino que ya desde la primera vez que Daniel había orado, ya había sido escuchada su oración y ya Dios tenía una respuesta para él. ¿Y qué podemos entonces aprender de Daniel? Tenemos que aprender de Daniel a hacer lo mismo que él hizo, como dice en este versículo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta a qué es lo que Dios espera de nosotros para nosotros poder recibir una revelación, para nosotros poder recibir una respuesta a nuestra necesidad. Humillarnos ante su presencia y disponer nuestro corazón a entender lo que Dios está haciendo. Fíjese que no le dice: dispusiste tu corazón a cuestionarme, dispusiste tu corazón a dudar, dispusiste tu corazón a contender. No, a entender
lo que estaba sucediendo y a humillarse ante la presencia del Señor. Y cuando nosotros nos humillamos y disponemos nuestro corazón a comprender lo que Dios está haciendo, entonces nosotros vamos a recibir la revelación del cielo. Entonces nosotros vamos a poder comprender lo que estamos viviendo en estos días y en los postreros días. Para que visiones como la de Daniel, cuando nosotros leemos las escrituras y comenzamos a ver eventos del porvenir y eventos proféticos, que nosotros podamos comprender en nuestro espíritu qué es lo que Dios está queriendo decir y qué es lo que Dios está queriendo hacer. Esto me trae a mi mente el verdadero ayuno, que nos dice, no, el verdadero ayuno no es uno de que tú andas por ahí arrastrándote, que todo el mundo se da cuenta que tú estás ayunando y que estás sufriendo. Dios no nos llamó a sufrir. Dios no nos llamó a nosotros a hacer ver a Dios como que injusto. Como que, wow, mira Dios cómo tiene este pueblo sufriendo, ayunando, pasando hambre, pasando necesidad para recibir una respuesta. No, nuestro Dios quiere que nosotros esperemos, que no se note en nosotros ningún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender lo que está sucediendo en los aires, como pasó en el libro de Daniel. Es las mismas experiencias que nosotros estamos viviendo hoy en día. Que mientras tú y yo oramos, mientras tú y yo clamamos, mientras tú y yo esperamos en el Señor, en los aires hay una batalla. Hay una guerra en los aires para que nosotros podamos recibir una respuesta. Y mientras nosotros esperamos contentos, gozosos, alegres, débiles. Sí, nos vamos a sentir débiles porque los ayunos, ¿verdad?, nos debilitan, pero al mismo tiempo fortalecidos en el Señor, haciendo la obra, dando pan al hambriento, sirviendo al necesitado, dando gracias a Dios porque ya la respuesta viene de camino. Qué maravilloso es el Señor. Yo espero que nosotros podamos ayunar y esperar la respuesta con gozo, con alegría. Porque Daniel nos revela que desde el primer día que nosotros clamamos a Él, Él nos ha escuchado. Entonces, si pasamos al capítulo 11, el capítulo 11 se trata de los reyes del norte, los reyes del sur, donde nos está revelando que iba a haber una guerra. Le estaba revelando a Daniel lo que iba a suceder en aquel tiempo y cómo el pueblo de Israel se iba a encontrar entre medio de esta guerra. Y cómo algunos le iban a dar la espalda a Dios y se iban a unir a este rey Antíoco, porque cada vez que él pasara por medio de ellos les iba a amedrentar y iba a entrar al templo. Entró al templo, corrompió la adoración a Dios, los sacrificios, hizo muchísimas cosas terribles después de que ya el pueblo había reconstruido las murallas, habían reconstruido el templo. Surge esta guerra donde el pueblo de Israel se encuentra en el medio y viene este hombre a saquear, a dañar, a entorpecer. Pero el pueblo de Israel, muchos de ellos, en vez de mantenerse firme y de recobrar fuerzas y enfrentarse a su enemigo, lo que hicieron fue darle la espalda a Dios y entonces unirse a Él y ayudarlo a prevaricar en el templo, donde trajeron hasta un artefacto que era dedicado a los dioses. Y vemos que muchísimas cosas terribles pasaron. Entonces encontramos en la historia a este hombre llamado Judas Macabeo, conocido como el Martillo, que fue el que organizó la revuelta macabea, y entonces pudieron derrotar a este rey y pudieron restaurar la adoración.
Entonces, si nos vamos a Daniel capítulo 12, nos habla del tiempo del fin. Y este tiempo del fin es uno que todavía no ha tenido cumplimiento. Es uno que nosotros estamos esperando a que suceda. Uno que tal vez no va a suceder en un tiempo que nosotros no conocemos. Pero nos da una esperanza, nos revela algo poderoso que va a suceder en un futuro, donde vamos a ver nuevamente a Miguel, que es el arcángel Miguel, que se va a levantar a pelear por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios, y que será un tiempo de angustia que nadie ha podido ver sobre la faz de la tierra. Y entonces le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel no iba a poder experimentar ese tiempo del fin, porque ahora que nosotros tenemos la palabra profética en nuestras manos, nosotros sabemos que todavía ese tiempo del fin no ha llegado. Y lo que estamos viviendo hoy en día es parte de esa profecía donde dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo creo que usted y yo podemos ver que la ciencia se ha aumentado desde el tiempo de Daniel hasta este día de una manera increíble. Entonces Daniel comienza a ver lo que estaba sucediendo en su visión y ve a dos personajes y dice: y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no tenía la capacidad de comprender las cosas del futuro. Y lo que se estaba revelando en ese momento es algo que aún nosotros mismos estamos en espera de ello, y se nos hace difícil poder comprender y dar una fecha, un tiempo determinado a estas palabras cuando dice tiempos y mitad de un tiempo, cosa que la gente considera e interpreta estas expresiones de tiempo y medio tiempo. Todas esas expresiones la gente las interpreta como los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que mucha gente va a sufrir y mucho dolor va a venir sobre la tierra, pero que habrán algunos judíos que permanecerán fieles a Dios aún en medio de estos tiempos, y tendrán que sufrir la gran tribulación, y van a poder estar cuando Cristo venga a reinar por los 1000 años. Todo lo que está aconteciendo no es algo que sea nuevo para Dios, sino que es algo que Él ya sabe que va a acontecer. Es nuevo para nosotros, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder en el día de mañana, pero no es nuevo para Dios. Y lo que Dios está esperando de nosotros es que nosotros tengamos una vida de devoción, una vida de entrega, una vida de oración ante Dios, una vida llena de esperanza. Por eso cuando dice en el versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces él le respondió: anda, Daniel, vete, sigue tu camino, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo.
Él no iba a poder entender lo que estaba viendo en su visión. Y él sí continúa y le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y Dios nos está llamando a usted y a mí a ser entendidos. Fíjese qué interesante como este versículo 10 del capítulo 12 de Daniel encaja perfectamente con Daniel capítulo 10. Y voy a regresar ahí en unos segundos. Pero fíjese bien, pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué nos dice el Señor en el versículo 12? Daniel capítulo 10, donde dice, dispusiste tu corazón a entender. Entonces nos dice en Daniel 12:10, fíjese qué interesante, yo creo que esto nunca se le va a olvidar. El 12:10 y el 10:12 tienen algo en común, que los entendidos serán los que comprenderán estas cosas. Y Dios lo que está esperando de su pueblo es que nosotros seamos gente entendida, gente que comprende que Dios está en control de todas las cosas y que el tiempo del fin se acerca. Y mientras ese tiempo no llegue, usted y yo permanezcamos fieles al Señor, entendiendo que cada una de nuestras oraciones está siendo escuchada, entendiendo que Dios tiene una respuesta para nosotros en estos tiempos y te está diciendo, bienaventurado el que espera, bienaventurado al que entiende, bienaventurado. ¿Por qué somos bienaventurados? Somos bendecidos, somos benditos, recibiremos nuestra recompensa al final de los días. Fidelidad. Dios espera de nosotros fidelidad. Gente entendida. Ya no ande por ahí como un loco diciendo, es que no entiendo. Perdóneme, esto es para gente entendida. Hay cosas que no tienen una respuesta. Hay cosas que son difíciles de explicar. Pero lo que yo estoy segura es que la palabra de Dios se cumple día a día. Y nos dice, refúgiate en mi palabra, escóndete en mi palabra. Refúgiate en que yo estoy contigo, que te voy a ayudar a vencer y te voy a ayudar a conquistar hasta el final. Sé firme, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de vida eterna. Que podamos ser como Daniel y podamos mantenernos firmes y ser fieles a Dios. Que nuestra fe no descaiga en tiempos peligrosos, sino que nosotros podamos enseñarle esta palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos. No importa la edad que ellos tengan, no importa que se enojen contigo, no importa que se paren de la silla y no quieran escuchar más, pero usted tiene que cumplir con su responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor, para que aunque les retiñen los oídos y aunque no quieran escuchar y aunque se enojen, pero usted cumpla con su llamado de predicar el evangelio con poder y con autoridad. Porque tal vez usted y yo no pasaremos por la gran tribulación o no pasaremos por momentos de dificultad como las que habla la palabra, pero tal vez le tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y esta palabra tiene que llegar al corazón de ellos y entender que Dios sigue sentado en su trono, que Cristo sigue sentado en su trono, que el Espíritu Santo todavía está obrando en medio de nuestros tiempos y de que Él tiene el poder y que Él tiene el control de todas las cosas. Que tu fe no decaiga en estos tiempos, sino que puedas permanecer firme en el Señor. Dios los bendiga. Ha sido un placer poder traer la clase de hoy para todos ustedes y
Como pueden ver, yo disfruto de mis flores gracias a las hermanas que son tan detallistas y me han regalado de sus florecitas y han contribuido para que durante este tiempo de crisis pues he podido disfrutar de todas las flores hermosas que me han regalado. Así que esperamos en el Señor que Dios siga fortaleciendo nuestra fe y podamos mantenernos firmes hasta que Cristo venga. Les amamos, iglesia. Un abrazo de parte del pastor que está aquí conmigo, le está cerquita, pero pues no está en el video, pero está escuchando. Y esperamos que usted pueda continuar hacia adelante en el Señor. Recuerde que no estamos solos, Dios está con nosotros. Muchas bendiciones.